Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Para nosotros de verdad que es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Bueno, tenemos hoy un panel de maravillosas investigadoras, académicas, también de practicantes en estos temas de género y desarrollo. Y tenemos hoy también te contamos hoy con el apoyo de traducción simultánea. Entonces quiero invitarlos y quiero invitarlas a que en el panel de control que se encuentra abajo, ustedes encuentran un globito donde dice interpretación. Entonces ustedes pueden hacer clic y pueden seleccionar el idioma deseado para que puedan escuchar la presentación. Vamos a estar unos hablando en español, otros en inglés. Entonces, así pues pueden ustedes ajustarse y aprovechar pues la maravillosa interpretación que nos va a hacer Félix el día de hoy. Nati, ¿tú nos puedes compartir pantalla? Bueno, yo empiezo presentando a este panel maravilloso. Hoy con nosotros están Sonia Laszlo. Sonia es profesora e investigadora de la Universidad de McGill. Con ella hemos trabajado en Fundación Capital durante muchos años haciendo múltiples evaluaciones. También está con nosotros Daryl Collins. Daryl es CEO y es fundadora de Decodis, una empresa encargada de temas de investigación muy innovadora. También es autora de múltiples libros en temas de desarrollo. Con nosotros está Natalia Cañón. Natalia es directora del área de Advanced Digital Services de Fundación Capital y es la persona que está detrás de todo el equipo que desarrolla toda la tecnología y todo el desarrollo digital en Fundación Capital. Y bueno, esto es un gusto compartir con ustedes esta mañana. Y entonces, bueno, comencemos. Queremos compartir hoy la experiencia que tenemos de Igualdad. Y ese Igualdad es un aplicativo, si quieres siguiente, Dani, que nosotros realmente desarrollamos y empezamos a diseñar hace unos años porque nos encontramos con un gran desafío. Y el gran desafío es que pues hay unas brechas de género muy grandes. Sabemos que la brecha de género global tardará en cerrarse aproximadamente 132 años. Y este es un tema no solamente pues de justicia social, sino que todos los que estamos trabajando en temas de desarrollo sabemos que las sociedades que son más equitativas son, digamos, las sociedades pues más desarrolladas, donde hay mayor nivel de bienestar, donde hay una mayor calidad de vida. Entonces, pues género es un asunto que transversaliza todo lo que hacemos en la vida, que es supremamente importante. Y pues, es decir, hay un trabajo enorme por hacer. Siguiente, Nati. Y en la medida en que hay un trabajo enorme por hacer, tenemos que llegar a escala. Y una de las formas que utiliza Fundación Capital para poder llegar a escala es justamente trabajando con soluciones digitales con las que tenemos el potencial de llegar a millones de personas. ¿Qué más desafíos encontramos nosotros en la región? Tenemos, por ejemplo, que la violencia de género afecta a más de una de cada tres mujeres en el transcurso de la vida. Entonces, pues eso es un tema que nos ha tocado a todos y a todas de alguna manera. Esto tiene un impacto muy grande en el bienestar. Por ejemplo, en el caso de América Latina, que es una región donde el 42% de las mujeres reportan que sus parejas las han maltratado física o sexualmente. Entonces, nosotros desde nuestro trabajo queremos contribuir, no solamente haciendo inclusión financiera, inclusión económica, sino que creemos que el empoderamiento de las mujeres es supremamente importante y es fundamental y está en el centro de, de la salida a la pobreza, que esto es absolutamente clave para romper el ciclo de la pobreza. Nosotros sabemos que por lo general las personas que están en situación de pobreza y pobreza extrema, por lo general son más mujeres y niñas. Y buscamos pues no solamente contribuir pues a su bienestar económico, sino también proporcionar herramientas y soluciones que de manera fácil puedan ser integradas en las diferentes iniciativas en las que trabajamos y con las que podamos contribuir a la transformación de normas sociales. Siguiente, Nati.
Entonces dijimos, bueno, si tenemos un problema a escala, tenemos que pensar en soluciones a escala y decidimos con todo el equipo que lidera Natalia crear Igualdad, que es una aplicación a celular interactiva de capacitación que no solamente nos permite contribuir a atender algunas necesidades prácticas, necesidades básicas de las mujeres, sino sobre todo lo que queremos hacer es empezar a contribuir a transformar hábitos y normas sociales para lograr la equidad de género. Y a partir de esto, contribuir a que se reduzcan los niveles de violencia, de pobreza y aumentar el empoderamiento de las mujeres. Siguiente. Y bueno, nosotros hicimos un primer desarrollo de igualdad que tuvimos nosotros en campo y este fue un desarrollo que tuvimos la oportunidad de evaluar con Sonia y con Daryl. Nosotros en ese primer testeo que hicimos vimos que teníamos varias oportunidades de mejora. Entonces, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para saber qué es lo que tenemos justamente que mejorar? Entonces, en Fundación Capital, pues tenemos un departamento interno que se encarga de hacer esas evaluaciones, esos testeos con usuarios, pero decíamos también queremos escuchar a las expertas y a personas que estén fuera de Fundación Capital. Entonces, justo, pues esas son esos, digamos, son como esos snapshots, esos pequeños resúmenes de ese trabajo tan grande que hicieron Sonia y Daryl nos los van a compartir en unos instantes, pero vimos también varias oportunidades de mejora, una de ellas supremamente importante, y es que Fundación Capital tiene una estrategia de datos, todas nuestras aplicaciones, soluciones digitales se conectan y llega toda la información a un data lake. Entonces teníamos una oportunidad muy grande de trabajar y de aprovechar toda esa data para saber realmente cuál era el impacto de lo que estábamos haciendo, de nuestro trabajo, no solamente hacerle seguimiento a los participantes. Y justo pues de esto Natalia nos va también a hablar en unos instantes. Y entonces lo que hicimos fue traer esta igualdad a un motor pues mucho más poderoso que lo llamamos Lista Más, que tiene muchos contenidos y tiene muchas soluciones digitales. Y también vimos la oportunidad de ampliar los contenidos de esa versión original con la de testeo que nosotros tuvimos, esa versión beta, de ampliar y mejorar los contenidos para que tuvieran más impacto, sobre todo en lo que queremos, que es ir más allá del empoderamiento económico de la mujer. Siguiente, Nati. Bueno, Natalia les va a contar luego ya más a profundidad de esto, pero sobre todo esta versión que estamos compartiendo hoy tiene unas mejoras supremamente interesantes, que tenemos data prácticamente en tiempo casi real, data para la transformación social, y ya vamos a hablar de esos datos, nos permite mirar y entender un poco el comportamiento de las usuarias, unos tableros de visualización. Siguiente, Nati. Y muy rápidamente les voy a contar cuáles son los módulos de igualdad siguiente, Nati. Entonces tenemos uno que se llama Educar en Igualdad, que básicamente busca romper esos estereotipos de género, promover una justa división del trabajo, y ahí les dejo la información de los temas y de los contenidos específicos que tiene ese módulo. Siguiente. Hay otro módulo sobre crianza compartida y sin violencia, con el que nosotros buscamos promover esa responsabilidad compartida del cuidado, ya que pues la agenda de cuidados es importantísima para nuestra región y para alcanzar ese bienestar económico y ese bienestar en general de toda la familia. Siguiente. Prevención de la violencia. Entonces buscamos prevenir evitar y cerrar esos ciclos de violencia, sobre todo violencia basada en género, que las personas realmente logren identificar ciertas prácticas que muchas veces están normalizadas en nuestras sociedades. Entonces, que esas personas identifiquen esos tipos de violencia, puedan prevenir una escalada y realmente sepan qué se puede hacer. Siguiente, Nati. Prevención del abuso sexual, sobre todo pues en niños y niñas, explicar y que las personas adultas que están digamos que están a cargo pues de la crianza de los niños puedan entender y comprender esas señales de alerta que muchas veces pues los padres siempre piensan que eso le sucede a otros niños, pero no a los niños, no a sus hijos. Y hay una serie de señales de alerta pues, que muchas veces las personas no tienen conocimiento. Entonces, es compartir
con los padres y con los cuidadores y las cuidadoras sobre esas señales de alerta para buscar precisamente, para que ellos sepan cómo poder actuar, cuáles son esas rutas de atención disponibles en sus diferentes lugares, porque pues muchas veces existen las rutas de atención, pero las familias, sobre todo aquellas que no tienen acceso a tanta información, no saben bien cómo activar. Compartir. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Te escuchamos bien, Sonia. Perfecto. Muchas gracias, Tatiana. Sí, bueno, voy a exponer en inglés porque va a ser un poco más fácil para mí. So thank you so much for inviting me to participate in today's event. It's really exciting to hear all the work around this very important initiative of Fundación Capital, which is Igualdad. I'm very happy to be here to talk about a research project, as Tatiana had alluded to in her presentation, where what we tried to do between some colleagues at McGill University and with people from Fundación University Capital. y con gente de Fundación Capital para entender mejor algunos de los mecanismos a través de los cuales igualdad potencialmente podría tener un impacto cambiando la situación de las mujeres. Algo en particular que estamos muy interesadas This sort of intervention can actually be effective at changing gender norms. And so I do want to briefly mention that this is a team project. Very happy to see, I think, my colleague Franck Rimard from McGill and Laura Morinigo from Fundación Capital, I think, are in the audience. So hi. But this is really a fantastic teamwork between six of us. So next slide, please. Great. So what I want to sort of pause a little bit is to sort of think about and maybe convey to you a little bit what our basic research question is and how we go about addressing it. So the main research question is really having a sense of the impact that Igualdad has had on shifting gender norms in Paraguay. And for this, a couple of things are very important for us to first lay out on the table is, first of all, what do we mean by gender norms? How do we measure them? And in doing so, we need to think about both what individuals, both individual norms or beliefs around norms, and also common beliefs around norms. And so we think that gender norms or social norms in general are quite important to affect social change. People may change their behaviors based not just on what they believe is the appropriate thing to do. So that would be what we are going to call individual norms, but also what people think other people think is the appropriate behavior to undertake. So what we did is we tried to think about what might be the appropriate way to measure these sorts of normative beliefs, both at the individual level, but also at the sort of like more common belief or general societal level. And so in doing what we wanted to do is to take behavioral economics approaches to this question and then try to see whether or not we can utilize lab experiments in the field to try to answer those particular questions. So the first step in doing this is to actually measure those norms. And so what we did is we really wanted to focus on 3 of the modules from Igualdad. The first one, which was on gender roles, the third one, which was on intimate partner violence, and the third one, which was on sexual and reproductive health and rights. And what we did is we identified 10 survey questions that exist in surveys that have been used around the world to try to measure attitudes towards social gender issues and gender norms. And we converted some of those statements into statements that really have a normative take. And so here's a table that shows the 10 statements that we were going to bring into our study to try to evaluate the impact of Igualdad. And I won't read everything. I'll invite,
if you're interested, we'd be happy to send you a copy of the paper if you can look at this in more depth. But I'll just maybe call out a couple of them. So for example, number 4, for gender roles, it is also man's job to regularly do housework like cleaning and childcare. Maybe we'll talk about statement number 7 as well. People will think that there are marital or health problems if a couple has not had a child after 2 or more years of being together. And perhaps we'll take a look at number 8 as well for intimate partner violence, which is a woman should be able to go visit friends and family without permission for her partner. And so essentially what we do is we take these 10 statements and we introduce them. Next slide, please. And what we do is we construct an instrument that allows us to measure individuals' agreement or disagreement with the statement. And in fact, what we do, we have to think about, well, how do we capture individual beliefs and how do we capture common beliefs? So you'll take a look at the bottom of this slide. You see the scale. It's a typical Likert scale, as is done in many surveys. I'm sure you've all seen this sort of, survey questions in your inbox or as you're walking through the airport in terms of cleanliness of service. Do you agree or disagree? Are you happy or are you not? What we have here is a scale that goes from very much estoy muy en desacuerdo all the way to the left to all the way to the right, estoy muy de acuerdo, which is really a Likert scale that captures the degree of agreement, or disagreement with the statement. And so for individual beliefs, the way we'll be framing this is having participants that we will invite into our sessions to respond to each of the 10 statements with selecting whether they strongly agree, neither agree or disagree with the thumbs up and thumbs down, or disagree or strongly disagree. Right, so this is individual beliefs, and it's there to try to capture how individuals think, whether or not they agree with whether or not something is socially appropriate. Now, the common beliefs, you'll notice that I have very much the same words here for each of the 10 statements below. Select strongly agree, I agree, neither disagree or agree, disagree, and strongly disagree. But now what we've done is we've changed things so that it is now incentivized differently so that individuals are forced not to think about what they think they view as being socially acceptable, but what they think others view as being socially acceptable. And so this is where we're really building on behavioral economics and experimental economics methods to try to really incentivize people to think about what others think. Right. And so here, the way we operationalize this is that we tell participants that they will be paid if their response matches the response of a randomly selected person in the audience. Right. So they really have to put themselves in the mind frame of other people in the session. Next slide, please. So what we did is over the course of a few months in 2021, under the, just past the worst of the pandemic in terms of lockdowns, we managed to still pull this off, right, as things started to open up. We ran a lab experiment in the field where we had about 13 sessions. We had about 160, 170 participants in each sort of branch. We would bring people into the lab and we would first measure their individual and common beliefs. Then we had a bit of a separation here. So at the top, you'll see that we had 13 sessions where individuals that participated would just get standard information flyers. Oh, here's where you go to get information on gender-based violence, and here's just some different methods of birth control, and so on. And you'll see the bottom, the other half of the sessions, individuals also got this information, but were also exposed to Igualdad. So they had an hour, but more or less an hour, where they could work through either modules 1 and 3 on gender roles and intimate partner violence, or modules 1 and 5, which was gender roles and sexual and reproductive health and rights. And so then once those activities were finished, we would measure people's beliefs. And so that would allow us to really focus on or identify the impact, the causal impact of exposure to Igualdad on beliefs.
right? And then after we collect their post exposure beliefs, then there would be a small survey, and then we would finalize the experimental component, which is to do the match between responses to identify those common beliefs. Next slide, please. So we did these 3 interactive modules to promote the gender equity in that time frame. I think we can maybe skip because I am running out of time. So I'll just go to the next slide where I can show the results. Right. So one of the first super interesting findings is just to really understand how people believe, what their beliefs are, both individual and common beliefs, even at baseline, without any exposure whatsoever to either standard information or to Igualdad. And what we can see is that there's a lot of variation, a lot of heterogeneity in terms of whether or not people view these particular areas as being they're more inclined or disinclined towards gender equity, and also whether or not they just do not form an opinion. All right. And one of the key things that are coming up here is that it tends to be that women in our sample tend to be much more inclined towards equality than they think their peers are. Okay, next slide. In terms of, there's a lot to see here, so I'm just going to summarize in words really what we're finding. But this is really the main result of the paper, which is looking at the impact of Igualdad on these individual and common beliefs. And what we find that is really very striking is really what's happening to statement number 4, which is that men should be helping more at home, right? And so this is trying to get to these issues, these big issues around balancing work and care, and also with intra-household sharing of household responsibilities. And we see here that the app had a very strong and statistically significant impact on whether or not people believe that men should be helping out more at home. Next slide. So, hopefully this is giving you a bit of a taste of what we've done, but let me just summarize our main results in the interest of time here. We see a lot of variation in the inclination towards gender equity and empowerment, which itself is quite interesting. We also see that a lot of individuals in the surveys have chosen the neither category, which seems to suggest that perhaps normative beliefs are not as well established in the region, at least in Paraguay, as we might think. Individual beliefs tend to be more inclined towards gender equity and empowerment than common beliefs, which is quite interesting because if everybody tends to be more inclined, why do they think that their peers are not? We do find some strong treatment effects, in particular, most of them are statistically insignificant, but the one that seems to really be strongly significant and very robust is this issue around men should be helping more at home. And so we interpret this is that between the 3 domains of gender roles, intimate partner violence, and sexual and reproductive rights, this is maybe the one that might be a little easier to shift in the short term. And so maybe this is why we're seeing very strong results there. It might be a little harder to operationalize normative change in some of the other domains, at least in the short time period. I think I'm out of time, so I will leave it there. You see the limitations there, and I'd be happy to share the paper with anybody who'd be interested in reading it. And thank you very much for this opportunity to present it. Muchísimas gracias, Sonia. También quiero hacerles una invitación a que por favor vayan, si tienen preguntas para mí, para Sonia, para Natalia y para Daryl, las vayan colocando también en el chat, que está también en el panel inferior, para luego tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Bueno, Daryl, te escuchamos. Hi, everyone. And like Sonia, I'm going to speak in English because it's easier for me. But unlike Sonia, I can't even say that in Spanish. I am so sorry, and it's a bit mortifying. But I'm Daryl Collins. I'm the CEO and founder of Dakotas, which does tech-led listening. So let me explain a little bit about what that is in the context of how we were working with Igualdad. So if we can go to the next slide, let me put in some context that what we were doing was looking at the messaging. And we're doing this both in Paraguay and in Colombia. I'm going to focus more on the Colombia
result, which is nice that Sonia was doing a bit more of the Paraguay results. And by the way, we also worked with Carolina de Miranda and Laura Morenigo, and they were brilliant. They were absolutely brilliant partners. So Fundación Capital did something really, really brave with us, where they brought us in pretty early on when they had executed and were rolling out the messaging on some of these topics. And part of what our job was to do was to see how was this messaging like landing with the participants. Were they both understanding and taking on sort of beliefs, but also we were listening for how they seemed to be able to implement it. So we used phone surveys. We actually executed this through WhatsApp and through the actual program and the outreach where Igualdad was getting pushed to respondents. And we asked questions and they sent us voice notes. So if we go to the next slide, a lot of what we were picking up was open-ended responses where we would ask a question and women could talk as long as they wanted to answer those. And that gave us a lot of perspective, and we were able to pick apart both the words that they used and also the voice signals. So we did both text analysis and voice analysis. And that would tell us something like what Sonia just mentioned. When somebody would say something, but you weren't too sure if they really meant it. So in our research, we found that sometimes you could tell that people were sort of just repeating what they were hearing from the messaging. If they went on and applied it to their life, we really counted that quite differently. And so what we did was not an RCT and not behavioral, the way that Sonia's work had went. We were really just sort of testing some of these messages and seeing how women were sort of receiving and possibly implementing in their own lives. We had a comparison group, not a control group, of women who did not use Igualdad. So the robustness in the comparison is suggestive, but not you can't attribute any differences to Igualdad. So if we go on to the next slide, a big part of how we delivered these surveys was to send voice messages, and we did so with a character called Lucy, who was sort of connected with some of the messaging. She was posed as sort of a friend of some of the voice of the woman who was giving the messaging. And the way she framed why she was asking these questions was because she was a friend and she just wanted to see how they were feeling about these different topics. And so this happened through an automated voice note exchange where people would just get the WhatsApp message and they could answer anytime that they liked. It was not a live voice. It was an automated voice, but we used two different accents. So we didn't just use Bogota accent. We also used some of the Pasto accent because of how people would react to those accents. And we were very, very careful to make sure that people felt that when this question was asked, it was asked in quite a friendly, open way, so that people felt that they were talking to themselves. And the type of questions we would ask is it would pose a little scenario around the topics of the materials, similar to what Sonia was talking about. And we'd say, well, this situation happened. How is it with you? We'd ask this open-ended question along the topics that some of the messaging and modules were being used in Igualdad. So if we go to the next slide, what we were sort of focusing on was the idea of
Fundación Capital had created these materials. Which ones seem to be working? In other words, women who were exposed to EqualDAP were sort of changing how, not changing, but they were answering in a way that Fundación Capital was sort of aiming for with that messaging. And they were quite different from the comparison group. And in those situations, we said, okay, this is going great. Keep going. Keep asking, keep running your materials. We're really seeing traction. There were other times when women were expressing, themselves with the way that the comparison group was expressing, and both of them were expressing themselves in ways that Fundación Capital was hoping that the materials were meant to change some of their perspectives. And then the last one was, listen, they're not getting it. They're talking about something really different from the topics at hand. They're not fully pulling through how those messaging apply to them. Now, like all programs, there's only so much resources and time with this team. So if they were going to revisit how some of this messaging was going to happen, we really needed to prioritize which materials might be revised. So in the next slide, there are about 12 topics that EqualDAP was covering in Colombia, and you can see some of them here. I'm going to take 4 examples and tell you what happened with some of the priorities on the next slide. So, for example, with managing, and you might be able to press one more, and yeah, great. So women really believed that they were hoping to manage work and home life for women, where they said, yes, I'm trying. Women should be able to do both. But part of what we heard in the voice analysis is that they sounded exhausted, and that in some ways the materials were reaching a little bit for women to try to become superwomen. And how do they manage both, but do so in a way that isn't so exhausting? So we felt that this topic was needed to be a bit more clear, ways that women would not try to be superwomen, because if they were succeeding and felt that they were succeeding in their words, the voice analysis reflected that they were really tired and exhausted from doing this. Now, another topic was, should you check your partner's phone in order to gain trust? And if you look at here, the next, if you hit, yep, that was the next priority for investment, because some women said, well, yes, you should check your partner's phone and that will gain trust. Others said, no, I don't need to, because we already have trust. And obviously, we think we really want women to really talk about privacy and ownership and agency. We would prefer a reflection of the notions in the second option. And so we thought, well, if we really want to really drive this perspective home, maybe the materials need to be a bit more clear. So this might be another topic to sort of revisit. Now, if you talk about women's leadership, and you can advance one more and press down, women's leadership, like women who were responding to this type of scenario that would talk about, should women run for some sort of leadership position? Can they? What positions should they run for? Now, a lot of women were starting to say, there's this position, and I tried for this position, or my friend tried for this position, and absolutely women should have a role
And we just felt like, wow, there's more to go. More women can reflect those opinions, and they really did have a difference to women who were didn't have access to Equal DAP. So we thought, wow, this is really working. Like, keep going, don't change a thing. This is awesome. And then in the last, and if you press, yep, again, sharing and household work, one of the things that we were listening for is those word choices. So if they were talking about men should help, and they described, oh yes, on the weekend, he does this little thing, so he helps, versus, no, we should share. And he does cooking, and we trade off with doing the chores, and they described a situation where there was real balance. We were starting to hear more of that, and we're like, okay, this is working. This is working. Women are really starting to cotton into this, not all of them, but it's a real difference if you compare it to women who were not exposed to Equal DAP. So this was a like, don't change a thing. This is working. So if you want to put money and energy, focus on more of the top two, and if not, sort of focus on the first one. Don't change the others. You got it going on. So if we go down to the next slide, we're hoping that at the end of the day, our work was helpful to Fundación Capital to, focus some of their attention, but also give them some strength to sort of see that they were making a difference. Changing gender norms is really hard. They do not change quickly. And how people would stretch and implement those beliefs really do matter. You can see where they're talking about when they're really able to implement them. So I'm going to leave it there. We do have a paper that is on our website. We've published it with Tufts University, but you can find it on dakotas.com. Thanks very much. Muchas gracias, Daryl. Bueno, y vamos mientras ya vamos proyectando aquí la parte que nos va a compartir Natalia. Entonces, casi que en síntesis, tuvimos una versión beta, hicimos mejoras a partir de las evaluaciones, de los resultados de evaluación que hicieron Sonia y Daryl. Y en lo que hemos estado trabajando con el equipo de Natalia durante los últimos 2 años es en hacer aquellos ajustes. Y el año pasado, hacia noviembre, diciembre e incluso enero de este año y parte de febrero, hicimos ya una implementación. Finalizamos el producto e hicimos la implementación en un proyecto para ya empezar a testear pues bien igualdad y cómo esta nueva versión pues contribuye precisamente a la equidad de género. Entonces, Nati, por favor, cuéntanos cuál es esa estrategia de datos que está detrás de Igualdad. Claro que sí, Tati, muchas gracias y muchas gracias pues por invitarme y por todas las personas que están acá, por tomarse el tiempo de ver este trabajo tan robusto que hay detrás de Igualdad en este caso. Entonces, como decía Tati, les quería mostrar muy a grandes rasgos cómo es esa estrategia de datos que nosotros tenemos. Voy a tocar estos 4 puntos. El primero, un poco un marco general de la estrategia de gobernanza de datos para Fundación Capital y cómo se enmarca dentro de Igualdad para que tenga sentido el análisis de datos que les vamos a mostrar. Después, quiero mostrarles rápidamente el dashboard, el tablero de visualización dinámico que tenemos en Power BI que nos permite hacer ese rastreo de data en tiempo casi real. Luego, cómo vamos a visualizar esos 5 indicadores complejos de género que integramos dentro de la aplicación. Y por último, una evaluación del nivel de significancia de dichos indicadores. Entonces, quisiera comenzar con la estrategia de datos de Fundación Capital y no me voy a tomar mucho tiempo, pero sí quisiera acomodar este contexto para que vieran el sentido de por qué nosotros capturamos la data y después la analizamos. En Fundación Capital, por supuesto, tenemos una visión y unos objetivos estratégicos, que son los que nosotros hacemos seguimiento o monitoreamos a lo largo de las estrategias y proyectos que tenemos, tanto al exterior como al interior.
y cómo los monitoreamos a través de unos indicadores núcleo o unos core indicators, que en este caso, digamos que uno de esos indicadores tiene que ver con equidad de género, así como otros objetivos estratégicos o indicadores estratégicos que tenemos en Fundación Capital. Ese indicador core que tenemos de equidad de género, nosotros lo trasladamos a un data warehouse o un data lake, que fue el mismo que Tati les mencionó al inicio, en donde nosotros tenemos información de data sobre no solamente organizacional, pues nos interesa también medir esa equidad de género a nivel transversal organizacional, sino que también a través de los proyectos y en particularmente este producto que es Igualdad. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto al final nos permite tener, digamos que una data de varias fuentes de información, como lo dije acá, organizacional, proyectos y productos, para hacer ajustes en función a eso y hacer un seguimiento, un monitoreo de si efectivamente estamos cumpliendo con esos core indicators y llegando a esos objetivos estratégicos que tenemos en Fundación Capital y en este caso sobre equidad de género. Entonces eso es un poco como nosotros, digamos que trabajamos en función de la data y que por supuesto también se complementa con análisis no solo cuanti, sino también cualitativo. Ahora sí, quiero irme un poco más a la visualización de datos, específicamente de igualdad. Esta es una descripción, digamos que muy a grandes rasgos del proceso que nosotros tenemos del monitoreo o del traqueo y seguimiento de los datos que tomamos desde igualdad. Entonces tomamos los datos de cada uno de los usuarios cuando se registran dentro de la aplicación, unos datos demográficos que nos permiten hacer el seguimiento, pero también unos datos sobre el seguimiento que hacen cada uno de los usuarios cuando están interactuando con la aplicación, específicamente de los contenidos y los submódulos. Todo eso lo procesamos en una base de datos que es el MongoDB que tenemos en nuestro servidor y lo conectamos directamente con el tablero dinámico que lo tenemos a través de Power BI. Ese tablero, como pueden ver acá, aquí pueden ver un poco cómo nosotros tenemos un seguimiento de esos datos que nos permiten ver en tiempo, en near real time, como nosotros lo llamamos, esos datos demográficos. Entonces tenemos el número de personas usuarias según el género, la residencia de cada uno de ellos, cuál es el lugar de nacimiento de esas personas usuarias y el número de personas que tenemos también por rango de edad. Esto digamos que son unos datos demográficos que pueden ver en la parte izquierda, pero en la parte derecha también podemos ver el progreso que tienen dentro de la aplicación. Eso a nosotros como departamento de soluciones digitales nos sirve muchísimo porque también nos permite medir si efectivamente la interacción que están teniendo, digamos que los y las participantes con la aplicación es la adecuada o no, y nos permite también tomar decisiones, digamos, en el tiempo en el que están haciendo o en el que están interactuando con la aplicación y no irnos hasta el final. Porque sí nos interesa tomar, digamos que acciones rápidas e iterar en el momento, y este tablero de control, digamos que nos permite eso. Entonces, como pueden ver, aquí está el promedio total mensual, los meses donde más se registraron, que también, digamos que se compara con la tendencia o la tendencia en las últimas interacciones, y esto nos permite ver porque en algunos lugares, digamos, o en algunos estadios de tiempo, las personas interactúan más y menos con la aplicación para entender entonces en campo qué es lo que está sucediendo y poder tomar acciones al respecto. Entonces, digamos que este es un poco como tenemos el tablero en este momento. Y ahora sí me voy un poco cómo estamos haciendo ese seguimiento o ese monitoreo a los indicadores de género. Los indicadores de género que se construyeron con todas las poderosas mujeres que están acá, corresponden a los módulos 1, 2, 3, 5 y 6. Entonces aquí voy a dejar un poco de compartir pantalla porque quiero ir directamente al dashboard para que ustedes puedan ver un segundo cómo tenemos esos o cómo medimos esos indicadores de género directamente en el dashboard que tenemos para igualdad en Power BI. Entonces, como pueden ver en la parte izquierda, nosotros tenemos los indicadores de género. Entonces, por ejemplo, para el módulo 1, percepción de roles de género. Y lo que tenemos acá es una pequeña explicación para que sea muy intuitivo y muy fácil leerlo e interpretar. Digamos que la data que estamos viendo acá. Entonces, por ejemplo, el módulo 1, se espera que después de usar igualdad, más personas cuestionen y rechacen los roles de género, es decir, que el valor se acerque a 1.
Entonces, como pueden ver, hubo unas preguntas de entrada que dieron este puntaje 2.01, pero después de interactuar con el contenido del módulo 1, vemos que las respuestas de salida se acercan al número 1. Es decir, de 2.01 bajaron a 1.85. Es decir, sí estamos yendo, digamos, que al resultado que estamos esperando porque se acerca a 1. Lo mismo lo podemos ver con el módulo 2. Entonces aquí lo que estamos esperando es que el valor se acerque a 0. Y como pueden ver en la entrada, digamos que en las preguntas de entrada o respuestas de entrada, fue 0.1 y ya después de hacer el módulo se acerca a 0 con 0,08. Entonces digamos que hemos tenido un resultado positivo. Lo mismo para el módulo 3, actitudes hacia la violencia de género. Esperamos que se acerque a 0 para las respuestas de salida y efectivamente lo vemos en este lugar. Lo mismo para el módulo 5 y lo mismo para el módulo 6. Entonces, digamos que así es como nosotros estamos midiendo la data y específicamente también pues los indicadores de género. Ahora sí voy a seguir compartiéndoles la pantalla. Un segundo, por favor. Y quisimos hacer también una última cosa que fue un análisis de significancia o prueba T pareada, que es un análisis estadístico, simplemente para corroborar un poco cómo esos puntos que pueden verse muy bajitos, efectivamente sí están teniendo, digamos que, un impacto en las personas que están interactuando con la aplicación. Entonces, básicamente lo que hace este análisis es que compara las respuestas de las personas usuarias o a las preguntas de entrada versus las preguntas de salida. Entonces, la idea es que la prueba nos puede determinar si hay un cambio observado y este cambio observado se contrasta si la medida difiere de 0. Es decir, si cambia de 0, quiere decir que si hubo, digamos que un cambio observado que se da a partir de la utilización de la aplicación y específicamente de los módulos. Entonces aquí un poco lo que les quería mostrar es que nosotros, este es un ejemplo que tenemos del módulo 5, y el módulo 5 es sobre conocimiento sobre educación sexual y reproductiva, y la hipótesis nula que tenemos es que no existe diferencia significativa entre el indicador de entrada y el indicador de salida. Es decir, lo que estamos diciendo es que si las personas interactúan con este módulo y tienen una pregunta de entrada y luego realizan el módulo, no va a tener ningún cambio en su asimilación de contenido y eso se puede contrastar con las respuestas que tienen de salida. Esa es la hipótesis nula que tenemos. Entonces aquí la pregunta que tenemos respecto al módulo 5 es si buscaría ayuda de alguien experto como Karen y Alberto. Y les doy un poquito de contexto sobre este módulo. Este módulo, como lo comentaba Tati en el inicio, es un módulo que habla sobre salud sexual y reproductiva y un poco Karen y Alberto es una pareja que están hablando sobre cómo cuidarse tal vez de un embarazo no deseado o de una infección de transmisión sexual y si van a buscar ayuda de un experto o no. Entonces hay una historia detrás de las conversaciones y de las interacciones que tienen Karen y Alberto. Entonces lo que estamos viendo acá es que primero, o las personas usuarias deben responder. ¿Buscarías ayuda de alguien experto como Karen y Alberto? En la medida que tuvimos o con la prueba T pareada, vimos que el puntaje que sacaron el total de los usuarios fue de 1,91. Pero después de haber conocido la historia de Alberto y de Karen sobre si buscarías ayuda de un experto como ellos, la prueba, digamos que la diferencia es de 1,96, es decir, que sí se aleja de 0 un poco, 0,05, es decir, que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula porque sí hubo un cambio diferente a 0 y no se puede concluir que haya una diferencia significativa. Es decir, hay una diferencia, pero no significativa. Diferente a la pregunta 2, ¿qué tanto conoces sobre métodos anticonceptivos? Entonces, en la pregunta de entrada fue de 1,5 el puntaje y después de haber visto el módulo, subió a 1,83 o 1,83. Es decir, que hay una diferencia de 5,8 muy diferente a 0. Quiere decir que sí podemos rechazar esta hipótesis nula y los usuarios sí han aprendido significativamente.
Este fue solo un ejemplo que tenemos del módulo 5, pero esta prueba de paridad la pusimos también para el resto de los módulos de igualdad, para que nos permita medir si efectivamente sí están teniendo una asimilación de contenidos después de interactuar con la aplicación. Entonces, hasta aquí dejo. Voy a parar de compartir pantalla y pues muchas gracias y te doy la palabra, Tati. Muchísimas gracias. Bueno, hasta el momento 700 usuarios han podido, digamos que, utilizar la aplicación y esos son los datos de la nueva versión de la aplicación y son los datos que nos comparte Natalia, pero también a medida que se vaya integrando igualdad a las diferentes implementaciones que hacemos, pues vamos teniendo más información que nos permite llegar y entender de mejor manera el impacto de nuestro trabajo. Por lo menos a mí me sorprendió mucho. Yo personalmente pensaba que en temas de conocimiento de métodos anticonceptivos no íbamos a tener ningún impacto, por ejemplo, en el caso de Colombia, porque hay muchísima información, hay unas organizaciones maravillosas que llevan haciendo un trabajo por más de 30, 40 años. Entonces, esta data que estamos generando sí me causa, por ejemplo, me causa mucha curiosidad el ejemplo que coloca Natalia. María José, te han llegado algunas preguntas. Ya estamos ya casi sobre la hora de finalización, pero no sé, María José, si nos quieres hacer llegar de pronto un par de preguntas que han surgido de los asistentes. Bueno, aquí veo una. ¿Qué pasa si las mujeres no tienen dispositivos? O sea, ¿cómo hacen? Sí, si quieres puedo responder yo esa. Ok, y la otra es Ok. si es posible adaptar esta aplicación a otros idiomas y contextos. Perfecto, entonces respondo la primera pregunta. Nosotros somos muy conscientes de los retos que tienen las personas para acceder a un dispositivo. Entonces, sobre todo en zonas rurales o zonas alejadas, lo que tenemos con Igualdad es una aplicación que funciona online y funciona offline. Es decir, que las personas que no tienen conexión a Internet pueden consumir el contenido desde sus hogares. Nos apoyamos también en los dispositivos que tienen las personas, es decir, en los celulares inteligentes que tienen las personas, porque tenemos también un sistema que nos permite la descarga por módulos. Esa descarga por módulos permite que a las personas no se les llene todo el celular o no les cargue toda la memoria de la aplicación, sino que pueden descargar un módulo, consumen el contenido del módulo y luego después, si quieren, lo pueden borrar y sucesivamente ir descargando e ir borrando el contenido. Si ellos no pudieran hacer eso, también nosotros lo que hacemos generalmente, que fue como comenzaron las primeras implementaciones, es con tabletas. Entonces lo que hacemos es comprar las tabletas del proyecto, si es necesario, y lo que se hace es una rotación de tabletas de acuerdo a las dinámicas de implementación que vemos en territorio. Entonces tenemos esas dos maneras, tanto en celulares como en tabletas. Esas dos maneras, digamos, que se pueden utilizar teniendo en cuenta que funciona online y offline. Y la otra pregunta era si se puede adaptar a idioma, ¿verdad? Sí se puede adaptar a idioma. Esto es nos interesa que se esparza el conocimiento entre más personas, tanto hombres como mujeres, pues mucho mejor. Entonces sí tiene la posibilidad. Para eso también fue construida la aplicación. Y respecto a los contextos, esta es una aplicación que tiene unos temas, digamos que muy poderosos, pero también muy sensibles. Entonces, sí se pueden hacer adaptaciones. Esas adaptaciones, digamos que desde producto, hablando de producto, se pueden hacer adaptaciones de contenido, pero ya cuando son temas como lo dije al inicio, poderosos pero sensibles, nosotros sí preferimos hacer la consulta o el partner con especialistas de género, que dentro de Fundación Capital lo tenemos, pero también tenemos a Daryl y a Sonia, que también nos podrían dar, digamos que mucha línea al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos sobre la hora. Pues bueno, realmente esto es un abrebocas, esto es una invitación a leer pues tanto las investigaciones que hicieron pues Sonia y Daryl. Yo personalmente muy agradecida con ellas porque esto normalmente uno con las investigaciones
tiene que esperar mucho tiempo para obtener resultados. Entonces decíamos, necesitamos resultados ya porque estamos haciendo desarrollo de producto ya. Entonces, las dos fueron muy creativas con todos los métodos que se utilizaron, desde recolección de encuestas vía WhatsApp y análisis de voz y análisis de texto. Sonia también trabajó en un entorno muy desafiante en medio de la pandemia, entonces tuvimos que pensar en muchas soluciones innovadoras, pero que además no le quitaran la rigurosidad a las evaluaciones. Entonces, también desde ese punto de vista, es supremamente interesante conocer más. Entonces queríamos dejarlos, era hasta un abrebocas para que conozcan más sobre las investigaciones que ellas han escrito y que se han publicado también con otras universidades. También esta es una invitación pues a todos y a todas a difundir esta información. Esto es una invitación a promover la equidad de género a escala. Tenemos una maravillosa herramienta aquí en Fundación Capital que podemos integrar en diferentes iniciativas. Muchas veces nos dicen, bueno, ahí tenemos que integrar un enfoque de género en este proyecto, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, aquí hay una solución. Entonces, nos pueden contactar y esperamos que esta pues sea pues el inicio, ojalá, de una curiosidad que tengan de encontrar una forma de seguir promoviendo pues el desarrollo para todos y todas y bueno, eso es. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere dar algunas palabras de despedida. Daryl, Sonia o Nati, ¿no? Bueno, Solo para entonces, decir muchas gracias a todos y muy interesante cómo está desarrollando el proyecto de igualdad. muchas Mm. gracias. Muchas gracias, Yeah. Sonia. Entonces, And thank bueno. you as well for being such a wonderful team to work with and for an opportunity to work on this project. We're very grateful. Muchas gracias, Daryl. Bueno, un agradecimiento muy grande pues a todos y que los que nos han acompañado acá en esta sesión y bueno, aquí continuemos, aprovechemos que ya tenemos finalmente pues este desarrollo y es una maravillosa oportunidad de seguir promoviendo la equidad de género a escala. Un fuerte abrazo y feliz día. Ah, y la grabación, me dicen por acá, estará también en YouTube posteriormente para que la puedan difundir. Me pasa a mí mucho que hay a veces webinars, pero que me gustan y que quiero participar, pero que a veces no puedo por los horarios, entonces va a quedar por acá disponible, me dice el equipo. Entonces difundan y compartan. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.